Levi's, Zara, Nike, Adidas, Armani y Dior son solo algunas de las marcas que todavía mantienen vigente la esclavitud mediante la explotación laboral y el trabajo infantil. Por supuesto, la esclavitud no solo alcanza la industria textil, y el mismo problema o delito lo encontramos incluso en marcas virtuales internacionales como Meta y en corporaciones históricas como Starbucks, Hyundai o Firestone, que en los últimos años han sido denunciadas por trabajos forzosos, jornadas extremadamente largas, salarios miserables y abuso hacia trabajadores migrantes. El 8% de toda la ropa que se exporta internacionalmente proviene de Bangladesh, en donde más de 3.5 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan cerca de 65 horas semanales a cambio de $60 mensuales, los cuales, en muchos casos, ni siquiera les alcanzaría para comprar una sola prenda de las miles que fabrican mensualmente. Si bien en la mayoría de los casos no existe ningún delito, ya que no están violando leyes en su territorio o leyes propias, para muchos el actuar bajo conocimiento de causa ya es un crimen lo suficientemente grave y solo basta con tener un ápice de empatía. El principio básico de la esclavitud es extraer valor de cuerpos vulnerables al menor costo posible. En la antigüedad, el criterio a la hora de considerar esclavo a alguien estaba relacionado con su origen, capacidades y color de piel. Hoy en día, a más de 200 años del principio de abolición de la esclavitud a nivel mundial, está relacionado con el origen, las capacidades y el color de piel de una persona. Aunque esto suene extremista, a diario podemos ver, en todas partes del mundo, y sin entrar en detalles, cómo se componen los distintos sectores laborales. En Argentina, sin ir más lejos, se da por hecho que el albañil es negro paraguayo, el arquitecto rico, el verdulero boliviano, el cajero de un McDonald's alguien intelectualmente limitado o venezolano el repartidor de Rappi. Y lo mismo sucede en todas partes del mundo, aunque con otras etnias y patrones. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que acá es un chino, allá es un hindú, y lo que acá es un paraguayo, peruano, boliviano, allá es un mexicano. Todas estas cuestiones, de mera aceptada o adaptada esclavitud, tienen un mismo origen y un mismo responsable, el capitalismo. Y acá es cuando la cosa se pone peligrosa, porque cualquiera podría pensar que acabo de ser poseído por el espíritu de Marx. Sin embargo, solo basta con analizar a todos los presidentes de países desarrollados a nivel histórico para comprobar que cerca del 93% de todos ellos, independientemente de sus ideologías, ya tomaban importantes y decisivas decisiones antes de llegar al poder mayor, sobre todo en el sector privado. En los últimos 200 años, más del 60% de todas las leyes que surgieron en países democráticos responden a una lógica capitalista, lo que tiene muchísimo sentido, ya que la mayor parte de los ciudadanos de todo el mundo o de las sociedades democráticas, en buena hora y en progreso, son empleados privados. El único problema, tal vez, es que varias de esas leyes impulsadas son o fueron de tinte laboral, y si acabamos de ver que las multinacionales no tienen ningún problema en explotar niños indirectamente, ¿por qué querrían beneficiar a sus empleados por fuera de sus capacidades y a través del poder legislativo? Bueno, quizás olvidé mencionar que esas leyes están más relacionadas con el no pagar horas extras, limitar el vínculo laboral y los reclamos judiciales, entre tantas otras cosas. En definitiva, el capitalismo es responsable de la miseria y el comunismo es responsable de la estupidez. Y también es el arma que el capitalismo tiene para polarizar, como si no pudiese existir otro sistema o como si Lenin no hubiese sido financiado por la Bolsa de Nueva York y el gobierno alemán para su regreso y posterior revolución. Todo lo que vemos o creemos ver no es más que una enorme pantalla o cortina de humo que nos impide ver y procesar el hecho de que más del 58% de los trabajadores en todo el mundo están en la informalidad, que casi 50 millones de personas atraviesan la denominada esclavitud moderna y que cerca de 140 millones de niños, o 3 veces la población argentina, de entre 5 y 17 años, se encuentran trabajando para poder sobrevivir y ayudar a sus familias. La realidad es tan cruda que solo te la muestran cuando quieren mostrar que están ayudando. Sin embargo, solo con el presupuesto anual de la ONU alcanzaría para crear cerca de 500.000 viviendas, 3.000 hospitales o más de 200.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Pareciera más importante luchar contra enfermedades con una tasa de mortalidad inferior al 2% que contra plagas que matan a cerca de 20 millones de personas vulnerables al año. El problema es que ese 2% atacaría únicamente o sobre todo al motor de la economía mundial, es decir, al esclavo o trabajador. Y no porque tu salud preocupe demasiado van a cuidarte e invertir millones de dólares en salud, sino porque tu inasistencia o enfermedad equivale por lo pronto a 56 horas de trabajo perdidas a la semana. Para el poder real, no existe nada más importante que el tiempo y la adrenalina o el tiempo que consiguen a través de la adrenalina, solo para entendidos.
La competencia es la base fundamental de la economía y es aquello con lo que crecemos y en lo que nos formamos. Desde chicos nos enseñan a competir implícitamente en las escuelas. Aquel que no sepa despejar la X, el verbo to be o de qué color era el caballo blanco de San Martín, poco va a importar su destreza en otros campos. Y en primaria, por lo menos en Argentina, solo basta con llevarse una de las 5 materias esenciales para repetir el año. Hasta acá la primera parte de este informe. Si querés que hagamos una segunda parte, por favor no me la pidas porque editar con esta porquería es muy complicado y además no tengo anteojos. Así que perdónenme todos los errores que pude haber tenido, o no me perdonen, la verdad no me importa.